Muy buenas tardes. Bienvenidos al Ateneo de Santander y, en primer lugar, agradecerles su presencia esta tarde aquí, a ustedes que están presentes en el Salón de Actos y a las personas que nos están viendo a través de la transmisión de la presentación de este libro de Graciano Palomo a través de la página web del Ateneo de Santander. No seré yo quien ahora presente a Graciano, porque para eso está aquí con nosotros un periodista de largo recorrido, que es Gervasio Portilla, y que además es buen conocedor tanto de la personalidad como de la obra de Graciano Palomo. Yo únicamente decirles que este libro que se presenta hoy aquí, Éxodo y Poder, que realmente el título sería lo que aquí aparece como subtítulo, una historia crítica de la derecha española, es un libro muy interesante porque hace un repaso a lo que ha sido la historia de la derecha, centroderecha, en España, en nuestro país. Y espero que esta tarde aquí nos cuente Graciano Palomo no solamente un análisis de lo que ha sido la evolución de la derecha en España, sino que entre Gervasio y yo trataremos de hablar también de algunas cosas del presente, puesto que ahora mismo el papel del PP en el presente y en el futuro inmediato de España será de gran importancia. Quiero agradecer especialmente a Graciano Palomo su disposición para venir esta tarde a Santander, teniendo en cuenta que en Madrid hoy es fiesta, que están haciendo un largo puente entre el 1 de mayo, el 2 de mayo y lo que nos queda de semana, y decirles a ustedes dos cosas. Una, en la entrada se está vendiendo este libro y estoy seguro que su autor estará encantado en firmar después ejemplares a quien lo desee. Y también que vamos a reservar unos minutos para que ustedes puedan hacer preguntas a Graciano Palomo y de esa manera esta presentación sea mucho más participativa e interactiva. Y yo ya sin más le paso la palabra a Gervasio Portilla. Muchas gracias. Muchas gracias, presidente. Y presentar a Graciano Palomo, pues yo creo que es una redundancia, pero he tratado de resumir al máximo. Hubiera necesitado 2 o 3 folios para no entretenerles a ustedes, porque el auténtico protagonista es él. Graciano Palomo es licenciado en periodismo por la Universidad de Navarra. Trabajó, ustedes recordarán, sobre todo los que son un poquito más mayores, durante muchos años como comentarista en Radio Televisión Española, en la cadena COPE, en 13 Televisión, y muchos años también en El Confidencial. En la actualidad es tertuliano en Antena 3, La Brújula de Onda Cero también, Telemadrid y Onda Madrid. Tiene una columna semanal, sábados y domingos, en OK Diario, titulada Palo Alto. Dirige desde hace más de 12 años el curso universitario Prensa y Poder. Y cuenta en su haber con numerosos galardones, por ejemplo, el Posada Camino y Viento, el Premio Profesionales, o uno que le ha hecho a él mucha ilusión en el 2023 porque procede de su tierra, de Castilla y León, el Francisco Cosío. Este libro que va a presentar, Éxodo y Poder, aquí en Santander, es su 18º, si no me corrige, 8º trabajo. Y bueno, pues resumiéndolo al máximo, dejo la palabra a don Graciano. Yo, con permiso del presidente, prefiero ponerme de pie porque he tenido un pequeño percance no hace mucho tiempo y estoy más cómodo así. Si no, bueno, lo primero es siempre antes que nada, y más viniendo de la tierra donde nadie es más que nadie, que es Castilla, y con los que nos unimos fraternalmente siempre con los santanderinos, porque ambos pueblos venimos del mismo tronco, esos avatares de la transición que
cogieron el mapa de España y hicieron esas cosas tan raras en ocasiones y de demarcaciones en comunidades autónomas. Bueno, dicho eso, agradecerles su presencia aquí, a la gente que nos está viendo, personificar en Manuel Ángel Castañeda, un entrañable compañero y amigo que preside con la prestancia y el toque de distinción que le caracteriza esta institución básica en la inmortal y ciudad de Santander, que es una belleza, la verdad es que es una belleza. Y a Gervasio, que es otro colega entrañable, muchas veces en el tiempo que estuvo en COPE compartimos trabajo en esa casa. Y a todos ustedes, insisto, por tener la amabilidad de asistir a la presentación de este mi último libro de contenido político. Creo que, como decía el general de Gaulle, hay que saber retirarse a tiempo. Y él, nada menos, fue fundador de la Quinta República y salvó a Francia y su grandeur en 2 ocasiones. Yo soy mucho más modesto, aunque tampoco tengo vocación de marginal, por eso soy del Real Madrid. Bien, no voy a hacer spoiler de las 500 páginas, pero sí les voy a dar, digamos, algunas pinceladas. Y lo voy a hacer por corto y por derecho. A unos gustará, a otros no. La virtualidad de este libro, hecho evidentemente para vender, pero con la intención, y los 2 periodistas que me acompañan saben muy bien que nuestro trabajo, y Marina ahora ahí que está escribiendo muy afanada en su crónica, sabe que una vez de que hemos entregado nuestro trabajo para la prensa escrita, digital o en papel, hemos hablado en la radio y la televisión, todo se lo lleva el viento. Y de esto me convenció a mí ya hace muchos años el escritor que puso de moda que periodistas escribieran libros, que es Tom Wolfe, con su famosa Hoguera de las Vanidades, que luego hicieron una famosa película. Yo había tenido el honor de que una profesora de la Universidad de Columbia fuera mi profesora en la Universidad de Navarra y un día estando en Estados Unidos, ya como profesional, me dijo, oye, ¿te interesaría conocer a Tom Wolfe? Y le dije, hombre, pues sí, claro, efectivamente. Entonces me habló un poco de esto. Evidentemente yo he escrito 18 libros, algunos con bastante éxito, y sigo poniendo una letra detrás de otra, y no me he comprado un rancho en Virginia. Él escribió uno y ya no volvió a escribir más. Bien, había otras grandes diferencias, aparte de su porte con su tal cual, pero, en fin, también nos diferenciaban otro tipo de cosas de género, pero tampoco voy a entrar en esa materia. Voy al grano. El 14 de marzo del 2004 se inicia el cambio abrupto de régimen que se complementa con el 1 de junio del 2018, también de forma abrupta. ¿Qué pasó el 14 de marzo del 2004? Que por primera vez en la historia del mundo libre, un partido que gobierna con mayoría absoluta pasa a perder las elecciones. No había, sobre todo después de la Segunda Guerra Mundial. ¿Y qué sucedió? Sucedió que explotaron unos trenes y, sorpresivamente, un señor al que Alfonso Guerra apellidaba Bambi se convierte en primer ministro. ¿Qué pasó el 1 de junio del 2018? Que un partido que acababa de aprobar unos presupuestos
había gobernado 4 años con mayoría absoluta, es desalojado con deshonor por la ventana del Congreso de los Diputados. El presidente no quiso saber nada de lo que su ministra de Defensa y secretaria general del partido, a la sazón Dolores de Cospedal, le había avisado que si no recusaba a un juez que conferenciaba en los Enricotabernas, y es verdad, yo lo digo, José Ricardo de Prada, y es verdad que intento que me lleve a los tribunales, que está muy de moda, pero no lo consigo. No quiso hacer caso, porque él entendía que después de haber salvado a España de la intervención, el rescate de la Troika, os acordaos la herencia que recibió, el pueblo español iba a seguir confiando en él. No se enteró de nada. Aquello sirve para explicar claramente lo que está ocurriendo hoy en España. Las dos maneras, en esas dos fechas, se produce un cambio abrupto. Yo he hablado con Felipe González, por ejemplo, para escribir este libro, bastante tiempo. Y entendía, como otros dirigentes socialdemócratas, el actual no lo es, que se interrumpió de manera bastante poco recomendable para los intereses de una gran nación como es España. Y empiezo a darles pinceladas de este tema. Fraga, al que los más mayores les sonará, es mandado al exilio por Franco después de haber destapado un caso de corrupción llamado Matesa. No era mal exilio, pero para una personalidad como Fraga, cesarle como ministro era como la subida al Gólgota. ¿Y qué hizo en sus 18 meses en Belgravia Square? Pues supongo que muchos de ustedes habrán visto ahí la espléndida embajada, que por cierto ahora está embargada, porque el Reino de España no paga a los acreedores después de haberles engañado en los temas eléctricos. Fraga, que era un animal político, y lo digo animal en el amplio sentido del término. El propio González me describía como el hombre al que le cabía el Estado en la cabeza y que se había preparado concienzudamente para pilotar y liderar la transición. En la Embajada de Londres, aparte de aprender gaélico, que estas cosas que se le ocurrían a Fraga, fundó 3 cosas. Ya como profesor, como catedrático, muy joven, de teoría política, había sido la persona que en España había teorizado sobre la teoría del centro político. Eso lo sustancia en la embajada como embajador en Londres y después acabaría como acabó. La segunda cosa que funda es el diario El País. Incluso a una persona tan joven y tan enterada como Mariana le ha sorprendido. Pero es que también le ha sorprendido hasta al actual presidente del Partido Popular. Pero fue así. Fue el que impulsó el tema. Bueno, tenía dudas respecto a Carlos Mendo, que era su hombre de confianza allí, y el joven Hanley, Juan Luis Cebrián. Y dicen, Manuel Ángel no lo sé, porque ya sabes que los periodistas entre nosotros somos muy malvados, que Fraga escogió a Juan Luis Cebrián, un grandísimo periodista, un histórico periodista, en primer lugar porque era hijo de un padre muy falangista, y en segundo lugar porque era muy joven y iba a resultar más maleable que Carlos Mendo, que además era gallego. Bien, y la tercera cosa que funda es Reforma Democrática, que es el germen de Alianza Popular
y el posterior germen del Partido Popular. De las tres, dos se las birlan. El centro político Adolfo Suárez, hasta convertirse en un icono de la transición, esa que ahora ya queda muy poco de ella. El País, que se lo birla la aquiescencia de un hombre cántabro muy inteligente, no sé si millonario, supongo. Y a punto estuvieron también de birlarle el Partido Popular. Y ahí lo dejo. De las tres cosas, de los tres agujeros negros que alumbraron el nacimiento del centro derecha en España, la derecha democrática, con la intención de reunir un gran partido populista casi, al estilo de lo que había aprendido en Londres y en Alemania, sobre todo con su gran amigo Franz Josef Strauss. Los tres agujeros negros están vigentes hoy en el Partido Popular, que es el mayor partido de España, mayoritario en las cámaras españolas, y con alrededor de entre 750.000 y 800.000 militantes. Digo que esos tres agujeros negros siguen perennes. Primero, no liberarse de los complejos ante la izquierda, y eso que ha caído el muro de Berlín. Manuel Ángel no se enteró mucha izquierda que todavía luce el polvo en la solapa de las chaquetas, pero es que tampoco la izquierda. Yo fui testigo, como periodista, de la caída del muro. Y allí no vi carros de combate de la NATO, ni vi a los grandes financieros de Wall Street conspirando para derribar el muro. No, lo que vi fue gente que corría todos en una misma dirección. No vi unos en una dirección y otros que iban al régimen de Auschwitz, del comunismo alemán. Eso, fracaso histórico que le llevó a Francis Fukuyama, profesor en Harvard, a escribir un famoso libro, El fin de la historia, diciendo ya a partir de ahora no va a haber más dictaduras y menos de izquierdas. Joder, qué ojo tuvo. Es otro de los que se hizo rico con el libro. Y de vez en cuando viene por aquí, es un gran tip, pero se equivocó medianamente. Esos tres siguen perennes. El siguiente que sigue perenne es un partido liberal, de corte liberal, como es ahora. Antes eran conservadores, democristianos, medio pensionistas, essucedistas, esfraguistas, enfranquistas. Un partido de corte liberal que seguramente, según las encuestas, va a ser el partido más mayoritario en el Partido Popular Europeo, primera fuerza en el Europarlamento. Por cierto, voy a hacer un inciso. Yo creo que el problema del presidente Sánchez no es Begoña Gómez. Hablo políticamente. El problema es que el jefe de esa bancada mayoritaria después del 9 de junio se llama Manfred Weber, bávaro, al que Sánchez insultó recientemente y le llamó nazi. Y llamar a un bávaro nazi tiene su aquel. Cierro el paréntesis. Lo segundo es que un partido liberal no reivindica la cultura del mérito. Bueno, la izquierda ya sabemos cómo sus fantasmas familiares, aquí en Iberoamérica, desde Karl Marx y Max Weber, pero lo que es una seña de identidad del liberalismo es que al mando están los mejores. Y el tercer agujero negro es que tampoco se puede entender nada de lo que ocurre en España y por qué, con 10 puntos de diferencia, el 23J acaba ganando las elecciones, pero no pudiendo formar gobierno, es el cosmos mediático.
y cada día van a peor. Decíamos de Pablo Casado y su equipo, joder, pues tanta que estos que venían de Galicia, de ganar, en fin, todo este tema. Bien, todo eso, la virtualidad de este libro, que lo he hecho por la razón que les he explicado, pero dentro de 50 a 100 años, que historiadores que quieran acercarse a lo que ha sido estos 35 años, porque llevamos ya 15 bastante grandiosos del milagro español, conocido como el milagro español, tengan elementos de juicio. Todo lo que describo lo he vivido personalmente. He tardado 40 años en recopilar los materiales y 5 meses en escribirlo. ¿Qué te parece, Gervasio? Bien. Yo empiezo en forma de thriller porque aspiro a que Netflix busque un gran guionista y haga una docuserie. Digo, escrito en forma de thriller, y empiezo en la noche casi tragicómica del 23 de julio, cuando ya se habían repartido los ministerios. Y luego voy a dar... Recuérdame, Gervasio, que dé algunos nombres de los que iban a ser ministros. Y la gente se va a sorprender, porque yo creo que en eso el presidente Feijóo, si llega un día a formar gobierno, muchos de los que creen que ya tienen el coche oficial esperándoles se van a llevar una sorpresa. Bien, nadie en su sano juicio, con 10, 12 puntos de diferencia que aventuraban todas las encuestas, se le ocurre meterse en las fauces de Enchaurrondo u otras cosas. Yo creo, y voy a empezar, porque empieza por ahí para hacer de actualidad el tinglao, pero luego retomo el hilo cronológicamente de lo que les he contado de Fraga hasta finalmente la caída de Casado y la llegada de Feijóo. Yo creo que el presidente Feijóo tiene una sola bala ya. Es verdad que las 5 elecciones desde que sustituyó a Casado ha ganado, es verdad. Sí, pero una cosa es tener más votos y más escaños y otra cosa es formar gobierno. Y quien gana es quien forma gobierno, el que alcanza el poder. Tengo para mí, y algo lo conozco modestamente, que puede ser mejor primer ministro que jefe de la oposición. El fundador, presidente Fraga, me contó que su gran ambición de pilotar la transición española, que en cualquier caso hubiera sido distinta a la el fracaso ese se lo debe a don Juan de Borbón, padre del rey. Y le dije, pero ¿cómo es eso, don Manuel? Si el jefe del Estado es don Juan Carlos. ¡Ay, querido amigo! Como hablaba él así. Don Juan le convenció a su hijo de, según Fraga. Yo tuve ocasión de comentarle esto a don Juan muy brevemente en un acto de esos que él asistía con whisky, de si era verdad o no era verdad, y me contestó así con una borbonada diciendo, pues puede ser. Bien. Y yo creo que Fraga, que al final se consolaba porque decía que a la historia iban a pasar no los presidentes de gobierno, primeros ministros, sino los fundadores del partido. Yo le contesté, le dije, hombre, don Manuel, ¿y usted qué va a decir, no? Y pero usted, mi querido tal. Bien. El presidente Aznar hizo 4 años de reformas que eran necesarias y todo fue muy bien hasta que empezó a levitar. Como había sido diputado por Ávila, pues el ejemplo de Santa Teresa
resulta a veces inevitable, ¿no? Esto que le pasa lo mismo al actual presidente, de intentar sacar a España del rincón de la historia, palabras textuales, tiene eso aquel, porque al final el que acabas en el rincón eres tú. Y yo creo que eso, poner los pies en la mesa del presidente de los Estados Unidos, pues tuvo un gran coste para el pueblo español, con la ayuda inevitable de una izquierda ya absolutamente echada al monte en aquella época. El presidente Rajoy no estaba preparado para los envites políticos que la herencia Zapatero le había dejado. Era un hombre, primero, una buena gente, preparado, pero sin ganas de meterse en líos. ¿Pero qué es la presidencia del gobierno de un país sureño como España sino meterse en líos? No entendió la rebelión catalana y no entendió que por haber salvado a España de la intervención de la Troika, que hubiera supuesto porque un pensionista que ganara 1.500 euros pasara a cobrar 700, que es lo que pasó en Portugal, en Grecia, pero es que además no lo vendían. No, era al revés. Tenía un ministro de Economía, de Hacienda, que era la leche. Yo creo que fue buscando los 11 millones de votos que tuvo y a todos los esquilmó. Y con ese input histórico tan importante de haber salvado a España de una ruina total que tenía el 11% y al 100% de la herencia Zapatero, que le deja casi en un 98% de deuda pública, rondando el millón. Claro que ahora estamos en el 120% y 1.600.000 millones de deuda. Un niño que esté naciendo ahora en Valdecilla viene con una deuda debajo del brazo de 53.000 euros. Bien, el Partido Popular, como derecha democrática, estuvo en 3 ocasiones a punto de desaparecer, algunas bien recientes. La primera en el 79, cuando Fraga saca 9 escaños, uno de ellos por Santander, Alfonso Osorio. Y el presidente Suárez le llama. Suárez le tenía pánico a Fraga, pánico. Le llama por teléfono y le dice: pero hombre, Manolo, con 9 escaños, ¿dónde vas? Cierra ya, evítate sufrimientos. Yo te recojo en la UCD a tu gente y además te voy a dar un puesto de postín. Y Fraga le dijo: ¿pero qué puesto de postín? A ver, cuéntame. Dice: sí, te voy a ofrecer la presidencia del Tribunal de la Competencia. Claro, los gritos del gallego de Villalba se oyeron también en la Gran Vía en Madrid, ¿no? La segunda ocasión, y no desapareció por la impronta personal de una gran personalidad como era la de Fraga, ¿no? La segunda ocasión tiene lugar de desaparición en la moción de censura del 2018 triunfante, cuando Albert Rivera, un muchacho atildadito, pero que ese sí que empezó a levitar pronto, creyó que lo tenía al alcance de la mano y no se le ocurrió otra cosa que apretar el acelerador, porque como él había militado en las nuevas generaciones catalanas y no le habían dado cuartelillo, pues pensaba que ahora llegaba el momento y volvió a equivocarse. Y la tercera ocasión en las que el partido quedó destrozado, en fin, todas estas cosas. Y la tercera ocasión fue
con motivo de la que el señor Sánchez dice con toda su, ¿cómo diría un pasiego? Con todo su papo, la decapitación sumaria de Pablo Casado cuando denuncia y tal. Por cierto, les voy a dar una exclusiva, Mariana. El anónimo que llega al secretario general del PP, un tal García Egea, otro que no se enteró de nada, contra Ayuso por las mascarillas de su hermano, se escribe en la Moncloa, por un señor que luego se hizo muy famoso. Vamos, no es que se hizo, es que es presente continuo. En esa ocasión, era la primera vez, yo creo, también en el mundo libre, donde los militantes de un partido se manifiestan contra su líder. Y a Pablo Casado es obvio que le faltaron 10 a 15 años de madurez, porque aquello fue tal. Bueno, afortunadamente no cuesta al erario público, es un buen muchacho, se ha instalado en Estados Unidos y se gana muy bien la vida. Un liberal en estado puro que como diría este chico de Cambridge, Oscar Puente, también es el puto amo porque habla inglés. Yo creo que me quedo aquí, porque si no, no voy a vender hoy ni un colín ahí. Y estoy a su disposición más entera, agradeciéndoles muchísimo su atención, y les he seguido muy atentamente en las caras, y uno que ya ha pasado el Cabo de Hornos sabe si interesa lo que dice o cuando menos es capaz de excitar al auditorio. Gracias. Bien, si alguno de ustedes quiere hacer una pregunta, por favor pidan el micrófono, porque no solamente es necesario que se escuche la pregunta en el salón, sino que las personas que están viendo esto a través de la página web del Ateneo puedan escuchar la pregunta y luego la respuesta. Muy buenas tardes. Dos cosas. No nos ha dicho los posibles ministros, y tampoco qué le dijo don Juan a Fraga. Gracias. Don Juan no le dijo a Fraga nada porque no se atrevía. El que le dice don Juan es a su hijo, cuando ha decidido cesar a Carlos Arias, un desastre sin paliativos, palabras textuales de don Juan Carlos, y lo era. No entendió nada. Y Fraga era el deseado, porque era el más preparado, el que había introducido el tema turístico, había absoluta coincidencia, incluso con ministros que eran tecnocráticos muy relevantes, González de la Mora, en fin, todos esos. Creían en la democracia menos que Fraga. Fraga le pudo su instinto asesino de exagerado, si es que se comía hasta las migas cuando estábamos en el restaurante. Un personaje realmente que sentía el peso de la historia, y entonces don Juan le dijo al rey Juan Carlos que si quería borbonear, por entendernos, desde luego Fraga no era la persona, era uno que era teóricamente menos preparado, no teóricamente, infinitamente menos preparado que Fraga, número uno en las en todo lo que ganaba, y pues cuando estuvo en la mili hasta le hicieron teniente, cuando lo normal era que era alférez, un personaje de la fuerza naturaleza. Bueno, y luego igual cuando yo fui a un viaje con Fraga, presidente de la Junta, ya con Fidel Castro a Cuba, y aquello era sublime ver a dos personajes gallegos de un pueblo, porque Castro era un dictador asesino, pero no era ningún gilipollas. Y los ministros eran, mire, ministro
de Economía, Pablo Hernández de Cos, gobernador del Banco de España. Y él dice que no, pero ¿qué va a decir? Yo creo que ministro de Industria y de Fomento, la Productividad, Pablo Isla, presidente muchos años de Inditex y durante 3 años seguidos nombrado el mejor ejecutivo del mundo por la Universidad de Harvard. Y yo creo que al menos un 40% del gabinete, que pasa de 22 que tiene a 11, 12 no más, un 40% son gente de la sociedad civil, no del partido. Vamos, y otros naturalmente, pues a Cuca Gamarra pues tampoco la va a dejar cosiendo calceta. O a, no sé, o a Esteban González Pons, aunque a Esteban González Pons le interesa más Europa, porque me lo dijo el otro día, dice, yo me quiero marchar porque Ursula von der Leyen, la gran amiga que es del Partido Popular Europeo, es muy amiga de Sánchez. Que yo creo que le va a costar el puesto eso también, porque su jefe es la persona que les he dicho, Manfred Weber, un bávaro de muchos bemoles, ¿no? Y entonces, yo creo que también habría representación territorial. Ten en cuenta que en este momento de 17 autonomías el Partido Popular gobierna, incluido el actual aquí, en 14. ¿Va a ser primer ministro? Sería la pregunta del millón. Hombre, así se las ponían a Fernando VII. Pero si sigue cometiendo errores ridículos, yo creo que, sé que Feijóo nunca se creyó, Manuel Ángel, cuando sus conmilitones de Madrid le avisaron de que Sánchez es como es. Eso no puede ser, hombre. ¿Cómo va a ser eso? Un presidente de gobierno. No, ¿qué va? Sí, bueno, tiene sus cosas. Pero claro, el primer día que lo recibe en la Moncloa ya lo descubrió. Le fue había tenido a un equipo, entre ellos a los que he dicho, preparando un paquete de choque, porque la situación económica, no sé, aquí en Cantara sois ricos, pero pasando Arandadero estamos jodidísimos. Y entonces le llevó un paquete de 10 medidas de choque para consensuar, y lo que hizo fue, y entonces empieza diciendo, pero entonces se ha caído de un guindo, como cuando sacaron lo de su mujer en una noticia. Primero crean las noticias, se lo pasan a un medio afín y después lo desmienten, lo de que había recibido de 100.000 euros la mujer de Feijóo, que odia la política y que le importa que gana 20 veces más que su marido, ¿no? Entonces, yo no sé si va a llegar o no, pero desde luego fácil lo tiene. En la noche triste del 23 de julio hubo algunos tambores alrededor del presidente del Partido Popular. Y yo creo que la razón por la que desechó cualquier tentación de abandonar fue: no puedo mostrarme como un cobarde, porque además he ganado las elecciones. Y acto después ordenó estas cosas. ¿Aquí hay gallegos? No, bueno, yo quiero decir que yo me siento muy gallego, soy de la Ribera del Duero, pero muy gallego. Digo, para lo que voy a decir, para que nadie me tome el número cambiado, porque yo he venido aquí a intentar transmitirles, no a meterme con nadie, ¿no? Pero estas cosas que tienen los gallegos, hace cosas inauditos. En la campaña de Galicia, precisamente, convoca después de lo que le había ocurrido con Inchaurrondo, una conductora televisiva que se pone de modelo en las escuelas de periodismo audiovisual del mundo. Se me ha marchado el santo al cielo. Se reúne a 15 periodistas en Galicia,
les invita al mejor restaurante de Lugo, eso no está mal, ¿no? Pero básicamente Público, La Sexta, Infolibre, El País, La SER, y dejó, claro, y sucedió lo que sucedió, otro escándalo. A veces yo creo, vuelvo a insistir, que el fuerte de Feijóo son las cosas de comer. Lo ha demostrado. Hizo un trabajo en salud fantástico y en correos, ahora que está en ruina, que ha perdido 1.600 millones. Y yo creo que esto del ejercicio de la oposición le aburre mucho, le supera, ¿no? Y como ahora solo tenemos... Pero cierto que gobernar España no es gobernar Galicia. Y pudiera ser que le sobrevaloramos un poco. Pero pudiera ser. ¿Alguna cuestión? Bueno, hoy he visto desfilar muy marcialmente a Isabel Ayuso, la presidenta de Madrid. Me gustaría saber su opinión sobre ¿es previsible un choque entre Isabel Díaz Ayuso y Feijóo? Entre ese ego de personalidades que hay en el PP, que siempre... Si Sí. es previsible que pase eso. Bueno, mire, le voy a responder. Tenía que haberlo dicho en la ponencia, ¿no? Fraga tenía una idea clave que había aprendido en el Reino Unido y en Alemania también, que era hacer un partido pegado a los pueblos y a los territorios. Y eso fue el gran fallo de Casado y de García Egea, que un partido tan grande como es el Partido Popular, con tantas sensibilidades distintas, se puede gobernar desde la planta séptima de Génova 13. Y esto es lo que venía aprendido, porque además es su creencia, por Feijóo. Más importante que el círculo interior de Feijóo, los vicesecretarios generales y todas esas cosas, para Feijóo son los presidentes, los varones que se llaman. ¿Quién es un varón? Un señor que es el jefe del partido en Cantabria y al mismo tiempo es el presidente del gobierno. Entonces, eso es así. Entonces, el Partido Popular no es Madrid. Madrid son el Partido Popular, es en Reynosa, o donde gobierne aquí, son en el exterior, está en 180 países y tal. Y si algunos sedecanes, con intereses en Cantabria ahora, por cierto, la confunden, hará un perjuicio, en primer lugar a ella misma y en segundo lugar al país. Creo que nos iba a importar, no tanto el PSOE, el PP, el Feijóo, no, el país, que está en una situación crítica. Le voy a responder por corto y por derecho. Si eso sucediera o sucediese hoy, si eso sucediera o sucediese hoy, la señora Ayuso no tendría ninguna posibilidad. Porque los varones, una mayoría inmensa de varones, está por otro lado. Si usted me pregunta por qué lado, una hipotética, yo le diría que de Despeñaperros para abajo y una tercera vía de Calatayud para arriba. ¿Alguna cuesta? Sí. Dos cosas, a ver si son pertinentes. Una es, ¿no cree usted que, además de los errores que pudiera cometer o que haya cometido Feijóo, Sánchez supo utilizar muy bien el fantasma de la ultraderecha y que mucha gente, sobre todo jóvenes,
verdaderamente se asustaron y dijeron, no, hay que votar a Sánchez porque la ultraderecha se nos mete al gobierno? Esa sería una pregunta que me gustaría a ver qué se puede decir. Y la otra es, ¿nos podría decir cuál es la última bala o no es pertinente decirlo? La última bala que le queda a Feijóo. No tengo. Bueno, mire, se me ha olvidado decirlo también, pero es que tampoco... mi libro, creo modestamente, que he hecho de materiales nobles para que trascienda el tiempo. Pero es que a Feijóo le faltaron 34.000 votos bien distribuidos que le hubieran dado 4 escaños para el poder. ¿Y eso por qué no se consiguió? No se consigue porque Cataluña entera se moviliza. Como pasó en el 2004, exactamente igual. O sea, la derrota de Aznar, porque fue una derrota de Aznar en el 2004, se debió a la movilización de Cataluña, igual que ahora. Bien. ¿Y por qué se moviliza? Oiga, se moviliza porque hay un señor que antes pertenecía al Partido Popular y después decidió ser caudillo de sí mismo y dijo que si entraba a formar parte del gobierno declararía permanente y durante años el 155 de la Constitución. Y como diría Vargas Llosa, ahí se jodió el Perú. Se sacó el Frankenstein, digamos, en conjunto sacó 36 escaños en Cataluña, creo. Y el PP y más vos sacaron, no sé si 11 o 12. Esa es la diferencia, porque donde están los votos, aquí en Cantabria no hay votos, pero son 600.000, tal cual, ¿no? ¿Cuál era la otra pregunta? La última bala son las próximas elecciones. ¿Europeas o las generales? Bueno, es que... no, las generales, pero desde luego, si no consigue sacar 10 puntos de diferencia en las europeas, sea un fracaso. Es que todos la mayor parte de la gente que estamos aquí hemos vivido cómo se castiga y tal. O sea, si el Partido Popular para sacar pecho la noche del 9 de junio tiene que sacar 10 puntos de diferencia, si no, claro. Y fíjense, cuando yo hablaba antes de los 3 agujeros negros, ¿qué pasó en la noche electoral del 23 de julio 23? Hubo un partido que ganó y otro partido que perdió. Pero ¿dónde estaba el confite y los bailes, el jolgorio y la algabaría? Estaba en Ferrat. Y eso es muy sintomático. Yo creo que habrá más preguntas porque la gente está animada. ¿Alguna otra pregunta? Aclarar un poco el papel o el futuro de Ayuso, porque parece que cada región ya tiene su... No he dicho eso. A ver, por eso un poco que lo aclares. No, bueno, vamos a ver. En primer lugar, quiero ser respetuoso con las personas, porque además no es amiga mía, pero tengo una buena relación cordial y estuvo conmigo en los platós, vamos, en un programa que tenía gran éxito, que dirigía un primo mío, que le sonará seguro, porque es guapo y suficientemente bien preparado, que se llama Carlos Cuesta, que es mi primo carnal. Y tuvo un programa con España Cuestas o algo así, de estas cosas que se le ocurren. Y se hizo con gran éxito en la televisión de BO7 y después cuando cerró nos fuimos en la televisión de la iglesia, que es 13TV, al que ayudamos a fundar y tal. Y por cierto, le diré que duramos 5 meses porque los obispos catalanes no les gustábamos. Y a un amigo que tiene en la COPE, que manda mucho, mi amigo Gervasio,
pues nos echó. Y yo conocí a Ayuso. Y sinceramente, señora, estoy sorprendido. Jamás pude pensar que tuviera esa fuerza de liderazgo que tiene. Si me pregunta por Almeida, le diría que sí. Porque Almeida, si se observan bien, tiene una cabeza más grande que los buques esos que atracan aquí. Y tiene una preparación extraordinaria, o sea, quiero decir. Ayuso no. Pero eso no significa que ha ganado y ha ganado muy bien. O sea, quiero decir que yo no voy a discutir las cosas obvias. Pero el Partido Popular es mucho más que... Hay mucha más sensibilidad y en ese momento yo creo que si eso se produjera, que es que estamos en realidad, desde luego el primer candidato es Juanma Romero, presidente de Andalucía, entre otras cosas por el territorio que tiene y tal cual. Y tengo para mí, pero es una expresión mía, que hay otro varón de varones con una gran fuerza dentro de lo que es el entourage popular, que es el aragonés Jorge Azcón. Eso es lo que entiendo yo. Desde luego, lo que sí creo es que no va a haber primarias ya durante mucho tiempo, porque aquello fue un desastre sin paliativos. ¿Le he contestado? Y yo creo que en gran parte el éxito como de tirón electoral de Ayuso se lo debe a Sánchez. Ayuso ha tenido la virtualidad en Madrid de concentrar, bueno, en Madrid, en fuera, porque es verdad que cuando voy por ahí me dicen, oye, ¿conoces a Ayuso? Y yo, sí, sí. Oye, tráela aquí. Y algunos alcaldes son socialistas. Pero ha tenido la virtualidad de concentrar al antisanchismo más rabioso que hay y al antisanchismo. Es verdad que la gestión es buena, Madrid es un cañón. Madrid es un cañón. Y se dedica mucho y tiene aguante, que no es moco de pavo esto, ¿eh? Todo el día con tu familia, con que te acuestas, con quien no sé qué. Joder, o sea, ya con todo respeto, pero yo creo que la formación que representa tiene otras connotaciones. Pero la clave del Partido Popular no es Ayuso, es si Vox subsiste o no. Durante 35 años, y cuando empieza a funcionar el sistema democrático, había dos bienes de Estado. El centro izquierda, liderado por el formidable estadista que era Felipe González, y el centro derecha. Y todo eso salta por los aires cuando aparecen los populismos. Sí. ¿Y el nombre del cántabro Íñigo de la Serna? ¿Se oye? ¿Cómo? El cántabro Íñigo de la Serna, que fue ministro. Sí, le conozco. Como líder nacional. ¿Qué es? El gobierno de Feijóo se escucha. Bueno, empezó con mucha fuerza y le nombraron no sé qué, pero ahora está desaparecido en combate. Desde luego podría ser, porque técnicamente está bien preparados, según dicen, porque yo no he visto ningún puente que haya hecho, pero que no lo haya visto yo no significa que tal cual, ¿no? Porque es ingeniero, es una persona, digamos, preparada, pero sería una opción. Es una opción. No voy a venir yo aquí a decir que no. Pero, en primer lugar, porque, vamos a ver, hay una cosa que se quejan mucho los colaboradores de Feijóo, que es que
cuando en tema de listas, de nombres y tal, es que yo creo que lo que piensa Núñez no se lo dice a Feijóo. Entonces, para eso yo creo que no. Pero fue curioso, para mí, que ya era un periodista veterano, ver el enjambreo que había ante el 23 de julio, donde nadie discutía que Sánchez iba a ser desalojado, no lo discutía nadie. O sea, era un espectáculo digno de House of Cards o de Borgen. ¿Me entiendes, no, Marina? Pues, bueno, es que es normal, porque sobre todo, hombre, un tío que no tiene una señora o un señor que no tiene ni oficio ni beneficio y que de repente es diputado, le hacen no sé qué, secretaria de Estado, como ha habido, estoy pensando en algunos, y tal, claro, pues esos matan, pero no es el caso, por ejemplo, de la gente que rodea al presidente nacional del PP. Que el que no es abogado del Estado tiene su despacho y tal y cual, pero es que esto de ser ministro, como decía aquel ministro de Franco, yo creo, ¿no? Ministro aunque sea de Marina. Entonces, pero vamos, Íñigo es una persona acreditada, vamos, es que le nombraron, creo que coordinador del programa, pero luego ya no sé, en el círculo interior no está, que yo sepa. Sí, don García, me supongo que lo recogerá. A mí me parece de esas fechas claves, una fecha clave para mí vergonzosa, del debate de la censura, la famosa tarde en la que Mariano Rajoy abandona el escaño, se va junto a su núcleo duro a un restaurante cercano a las Cortes, hacen una sobremesa. A la puerta de Alcalá, más bien. Sí, hacen una sobremesa, dicen los que estaban allí, con bastantes copas, vamos a hablar claro. A mí me pareció eso de una gravedad tremenda, en un momento crítico de España y de defensa de su partido. Este es un hecho para mí muy importante, porque la vida se hace también de detalles y de respeto al ciudadano, a sus electores, al margen de que otros pensaran que podía haber hecho otra cosa. Pero bueno, eso es opinable. Sino el no haber aguantado allí con respeto a la Cámara, respeto a sus electores, etc. Yo creo que es uno de los actos que también, agujeros negros, yo no sé si tiene categoría de concerreo, pero a mí me parece unos episodios más tristes de nuestra democracia. Me parece eso, bueno, no sé, un insulto a la democracia y a su partido. Sí, lo recojo con mucha profusión y cuento cosas que son absolutamente desconocidas. Lo atendió. Él nunca pensó que le iban a presentar la moción de censura, entre otras cosas porque Sánchez no quería. A Sánchez le convence un señor que se llamaba Iván Redondo, que había trabajado toda su vida para el Partido Popular y que había cobrado de la Gürtel 3 veces más que... Yo lo publiqué en un libro y se publicó en el diario El Mundo, la factura, y me acusa de que Sánchez se lo cargó por mí. Pues hombre, mira, pues a ver si me condecora Marlaska con una medalla por mérito por la patria, porque vamos, gran parte de todo eso de abrir tumbas y sacar el Escorial con el helicóptero es de Iván Redondo, o sea, no es de Sánchez, que es donde le mandan. El episodio en sí, vamos a ver, es que lo cuento porque, vamos a ver, la moción de censura, yo creo que ya lo dije la otra vez, fue una conjura, que se acredita que una conjura legítima, pero conjura político-judicial mediática. Y habló con todos y tal, incluido con Ortúzar, que fue el que le decapitó finalmente, no él, sino el de Lehendakari Urkullu, porque Ortúzar era partidario y Aitor Esteban de mantener a raja. Pero el Lehendakari no es. Y fue el impacto mediático tan brutal lo que hubo. En primer lugar, en la moción de censura se
se argumenta sobre 5 líneas de un párrafo sobre la financiación ilegal del Partido Popular, cosa que después el pleno de la sala de la Audiencia Nacional y el pleno de la sala del Tribunal Supremo deciden que ese párrafo debe desaparecer. Por lo tanto, si no hubiera habido moción de censura. Eso por un lado. Por otro, pero eso no es culpa la reacción del presidente Rajoy. Que ahora, pues es curioso lo que es la vida, las ironías y la crueldad de la vida, que un señor que lo tiran por la ventana, el primer presidente de gobierno liquidado por corrupción, por teóricamente 72.000 euros que había cobrado y ahora gana 3 millones como registrador. No deja de ser chusco, ¿no? Bien. Pero no estuvo a la altura. El tema de la corrupción le sacaba de quicio. Y cuando Cospedal y el ministro de Justicia le piden, por favor, que recuse al juez José Ricardo de Prada, él se niega, porque sostiene que su padre era juez y que él jamás iba a recusar a nadie. Y después cometió el gran fallo de abrir las primarias y como quería ser árbitro en sus 2 primeras damas, una en el partido, Cospedal, y la otra en el gobierno, Soraya, que llevaban 7 años tirándose de los pelos del moño, pues no quiso tomar partido. Por cierto que están muy arrepentidas, como para no estarlo. Pero aquel episodio del Aray, el restaurante Aray, era estar presidiendo el gobierno de dimisión, el bolso de la vicepresidenta. Pues yo tenía un hijo que estaba entonces en New Haven, Connecticut, y lo vio. Y dice, pero bueno, claro, eso en Estados Unidos hubiera sido, no había llegado Trump, hubiera sido la decapitación sumaria. Tampoco estaba preparado el presidente Rajoy para hacer frente a un desafío constitucional tan brutal como fue la rebelión catalana. Por cierto, quería decir que no hay ningún país en el mundo, ni en el libre ni en el esclavizado, donde desde el poder se cuestione al Estado. A mí me da igual si llega uno, si llega otro, si llega otro. Pero yo soy miembro de un país, España, y de un Estado, que es curiosamente el más antiguo del mundo. Y eso es lo que estamos permitiendo. Todos. Bien, pues estamos llegando al final. Yo únicamente has hecho un apunte así muy por encima de la relación de la presidenta de la Comunidad de Madrid con Cantabria, me imagino que a través de Miguel Ángel Rodríguez y la casa que Miguel Ángel tiene en Cantabria. ¿Cómo ves tú el personaje de Miguel Ángel Rodríguez, que para muchos es el cerebro detrás de la presidenta madrileña y para otros, pues, un oscuro personaje intrigante? ¿Cómo se nota que ha sido director de periódico? Pues mira, en honor a Manuel Ángel Castañeda, te voy a decir lo que pienso. El personaje está sobrevalorado, pero tiene mucha experiencia y es de los que siempre sale a ganar. Ni a empatar ni a perder, a ganar. Pero tiene talento, pero le faltan muchas lecturas y ya va teniendo años. Muy bien, pues si no hay ninguna otra pregunta, procede. La señora quería preguntar. Sí. No.
No. Bueno. Si no hay ninguna pregunta, procede despedir a Graciano Palomo con un fuerte aplauso, porque creo que nos ha dado una conferencia llena de novedades y de agudos análisis de la situación en España. Muchas gracias.